Hola a todos, ¿qué tal? Me alegro de saludaros nuevamente. Vamos a continuar con la unidad 8 de fiscalidad empresarial. Estuvimos viendo en un primer vídeo pues, lo que eran los 4 primeros apartados: tributos, elementos básicos de los impuestos, diferentes impuestos para diferentes tipos de empresas. Veíamos que no todas las empresas pagan o declaran el mismo impuesto, y terminamos con el IRPF, impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y hoy vamos a ver los 3 últimos epígrafes, que son más breves que los que vimos en el primer vídeo, donde se los vamos a dedicar al impuesto de sociedades, impuesto de actividades económicas e impuesto sobre el valor añadido, ¿vale? Entonces, permitirme un poquillo que adelante, donde lo dejamos el otro día, que estábamos aquí, y hoy entramos ya de lleno con el epígrafe 5, impuesto de sociedades. Bien, podéis ver ahí en la pantalla multitud de logos de muchas empresas que seguro que conocéis, y aparecen, por nombrar algunas: Apple, Mastercard, McDonald's, Nike, Coca-Cola, Facebook, en fin, un montón de marcas que todos conocéis porque son o pertenecen a empresas multinacionales, ¿no? Y seguro que todos hemos consumido algún tipo de producto o servicio que ellas ofrecen. Y debajo podemos ver pues un ejemplo de un taller de aluminio que también pertenece a una empresa cuya forma jurídica es una sociedad. No sabemos, porque no nos lo dicen, si es sociedad limitada, si es sociedad anónima, cooperativa, pero puede ser perfectamente de una microempresa o de una pyme, una pequeña y mediana empresa que nos rodea aquí en nuestro ámbito más cercano. ¿Creéis que todas estas empresas se comportan fiscalmente de la misma manera? ¿Creéis que todas las empresas tributan de la misma forma? Pues para eso estamos en este epígrafe, que se lo vamos a dedicar al impuesto de sociedades. Y lo primero que tenemos que ver es qué es el impuesto de sociedades, ¿no? Pues aquel impuesto, aquella obligación tributaria que tienen las empresas, las personas jurídicas, societarias, y que grava los beneficios obtenidos por ellas mismas durante un ejercicio económico. Acordaros que el ejercicio económico normalmente, aunque hay sectores y empresas que pertenecen a determinados sectores, los que no coincide, pero normalmente el ejercicio económico, acordaros que viene a coincidir con el año natural, es decir, desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Pues bien, todos los beneficios que obtenga esa empresa durante el año es lo que hay que declarar en el impuesto de sociedades. ¿Cuándo se paga? Pues como ocurría en el IRPF, que se pagaba entre el 1 de abril y el 30 de junio todas las rentas obtenidas por las personas físicas, pues el impuesto de sociedades se paga entre el 1 y el 25 de julio del año siguiente. Es decir, los beneficios que obtengan las empresas en 2019 se van a declarar en el IS, en el impuesto de sociedades, entre el 1 y el 25 de julio de 2020. ¿Cómo se calcula el beneficio? Pues ahí lo tenéis de forma bastante escueta, bastante resumida. Ya lo adelantamos en la unidad donde hablábamos de contabilidad empresarial, aunque es cierto que no profundizamos en el cálculo del estado contable, pérdidas y ganancias, porque nos centramos más en lo que era el balance de situación, pero sí lo nombramos brevemente y ahora lo vuelvo a recordar, aunque de forma escueta, como digo. El beneficio de una empresa pues se va a calcular cogiendo los ingresos que obtenga esa empresa, se restan los gastos y obteniendo un primer indicador que se denomina beneficio antes de intereses e impuestos, BAII, ¿de acuerdo? A ese BAII se le resta lo que son los gastos financieros que tenga esa empresa, y de esa forma obtenemos lo que se denomina el BAI, el beneficio antes de impuestos. BAI, o beneficio contable, que va a ser la base imponible del impuesto de sociedades, aplicando una serie de correcciones, ¿de acuerdo? Como amortizaciones aplicadas, etcétera, etcétera, que tampoco vamos a entrar en ella. Pero sobre ese BAI, sobre ese beneficio antes de impuesto, se va a calcular el porcentaje de impuesto que corresponda, y de esa forma ya finalmente la empresa obtiene lo que se denomina el beneficio neto o resultado del ejercicio, que es el que llevaríamos a las reservas, patrimonio
de la empresa en su balance de situación, o bien se repartiría en forma de dividendos, como veíamos también en unidades anteriores, ¿vale? Pues como digo, a esa base imponible, a ese beneficio antes de impuestos, se le aplica un tipo de gravamen, un porcentaje de impuestos que de manera general para la mayoría de las empresas ubicadas aquí en España suele ser del 25%, es decir, del beneficio contable que obtengan las empresas, hay que quitarle un 25% que se lo hay que dar a Hacienda, es la obligación que tienen las empresas, ¿vale? Aunque también es verdad que existen tipos reducidos, como por ejemplo del 20% para las sociedades cooperativas, tributan a un tipo 5 puntos inferior al de cualquier empresa que se ubique en el ámbito general. También las entidades sin fines de lucro tienen un tipo del 10% o incluso las SICAP, las famosas sociedades de inversión de capital variable, muy en boca de muchos políticos y que son críticos del por qué este tipo de sociedades tributan simplemente al 1%, ¿no? Pues son los tipos de gravámenes, como veis, que se le pueden aplicar a las empresas, aunque básicamente todas tributan al 25%. Sus beneficios se le aplica el 25% y obtenemos la cuota íntegra, que es la que tienen que pagarle a Hacienda. Pero cuidado, a esta cuota íntegra, de manera similar a lo que se hacía en el IRPF, se le aplican o se le pueden aplicar, en el caso de que la empresa se pueda acoger a ella, una serie de deducciones y bonificaciones que se le restan y entonces ya obtendríamos lo que se denomina la cuota líquida, que es lo que realmente hay que pagar en el impuesto de sociedades. Estas bonificaciones son, pues, para que lo entendáis, muchas veces nos encontramos con empresas en las que gran parte de su plantilla pues son personas que tienen algún tipo de discapacidad. ¿Por qué? Pues porque la empresa puede obtener bonificaciones en su declaración del impuesto de sociedades por contratar a este tipo de personas o a personas con un determinado sexo o a personas con determinada franja de edad, ¿no? Obviamente el empresario, que partimos de la base de que es inteligente y sabe y conoce mejor que nadie qué es lo que necesita para su empresa, entenderá que debe de tener la plantilla mejor cualificada y que reúna una serie de competencias que son las que requiere su actividad. Pero si además de eso puede obtener una serie de bonificaciones económicas en su declaración del impuesto de sociedades, pues eso le anima mucho más para contratar determinados perfiles de trabajadores. ¿De acuerdo? Pues entonces ya tendríamos la cuota líquida, que es lo que hay que pagar en el impuesto de sociedades, modelo 200, pero como ocurría también con el impuesto sobre la renta de las personas físicas, la empresa de manera trimestral tendrá que realizar pagos fraccionados a Hacienda a cuenta del futuro impuesto de sociedades que declarará en el curso siguiente, ¿vale? Es decir, Hacienda vuelve a meter la mano en la caja de la empresa y le va quitando liquidez cada trimestre a cuenta del impuesto de sociedades que debe de pagar en el curso siguiente con respecto a los beneficios que haya generado en este ejercicio económico. Impuesto sobre actividades económicas. Es otro impuesto que tienen que pagar las empresas, en este caso un impuesto municipal, es decir, lo pone el ayuntamiento de la localidad o de la ciudad donde esté ubicada la empresa, ¿vale? Y que grava el ejercicio de una actividad económica. Simplemente por tener un negocio tienes que pagar el impuesto de actividades económicas, ¿de acuerdo? Pero ojo, es fundamental que esa empresa tenga una cifra de negocio que se puede decir que es algo similar al volumen de facturación superior a 1.000.000 de euros anuales. Es decir, si una empresa no factura 1.000.000 de euros anuales, que imaginaros que la mayoría de las microempresas y pequeñas empresas que nos rodean, desgraciadamente, no todas pueden facturar 1.000.000 de euros anualmente, pues no están obligadas a pagar el impuesto de actividades económicas, el IAE, como se conoce. IAE, impuesto de actividades económicas. Entonces, si la cifra de negocios no supera el 1.000.000 de euros anuales o si es una asociación sin ánimo de lucro, pues están exentos de pagar este impuesto. Para su cálculo, pues se tiene en cuenta la superficie del local donde está ubicada la empresa, el número de habitantes de la localidad o de la ciudad donde tiene la sede esta compañía,
la situación del local, es decir, si está en un polígono o en zona centro. Todos esos aspectos hay que tenerlos en cuenta a la hora de realizar el cálculo del impuesto de actividades económicas, que nosotros, para vuestra tranquilidad, nos vamos a hacer aquí en esta asignatura y en este nivel. Y finalmente, el último epígrafe de esta unidad, y quizás el más largo, de esta parte, de esta segunda parte del vídeo que he preparado, pues es el que vamos a dedicar al IVA, al impuesto sobre el valor añadido, ¿no? Muy hablado en muchos momentos, muy cuestionado en muchos momentos, porque es un impuesto que no grava la renta ni la riqueza, grava el consumo, ¿vale? Y recae sobre el consumidor final, es decir, cuanto mayor sea el porcentaje de IVA, más se encarece para el consumidor final un producto. Y decimos que recae sobre el consumidor final porque las empresas y los empresarios que aplican IVA a su producto y a su servicio son meros intermediarios. Es decir, no ganan nada con el IVA. ¿De acuerdo? Las empresas no se quedan, estoy aquí en esta parte de la pantalla, las empresas no se quedan con el IVA que cobran a los clientes. Si yo tengo una empresa que comercializa un determinado producto o servicio a un precio de 1.000 euros, ¿vale? A esa base imponible de los 1.000 euros le tengo que aplicar el 21% de IVA y esos 210 euros de IVA no se los queda a mi empresa. Mi empresa lo que hace es recaudar ese IVA del consumidor final que lo tiene que pagar y posteriormente se lo da a Hacienda. Es decir, el empresario no gana nada con el IVA. ¿Vale? No se gana más con el IVA, que eso es una creencia de muchos consumidores. Que claro, es que como me está cobrando el IVA está ganando más dinero. No, ni gana más ni gana menos. La empresa simplemente actúa como recaudador de impuestos para Hacienda. Y lo vamos a ver ahora después un poco más adelante como un ejemplo. ¿Vale? Muy importante que el IVA se aplica tanto a productos de consumo como a servicios que se comercialicen en todo el territorio nacional, excepto Canarias, Ceuta y Melilla. Aquí viene un ejemplo muy antiguo, eso denota ya de que voy cumpliendo años, son casi 40 palos ya en la tarta, y está el típico ejemplo de un familiar que viajaba a las Islas Canarias y era típico decirle, oye, ¿qué vas a Canarias? Pues tráeme unos vaqueros de una marca X, que no quiero decir por no hacer publicidad gratuita a ninguna marca porque no vamos a ganar nada, ni vosotros ni yo. Y le pedíamos que nos trajera esos vaqueros de Canarias porque de esos vaqueros, ese mismo producto, en este caso pantalones vaqueros, de esa determinada marca aquí en España, en Sevilla, por ejemplo, costaban alrededor de unos 80 euros y sin embargo allí en Canarias pues te los podías traer por unos 65, 60 euros. ¿Por qué? Porque en Canarias no se paga IVA, se paga otro tipo de impuestos, ¿vale? Que no lo vamos a nombrar tampoco. En Ceuta y en Melilla tampoco se paga el IVA, ¿vale? Se paga allí un impuesto, pero no es IVA. Y por eso, pues, claro, te resultaba más económico comprarte esos vaqueros allí en Canarias que aquí en España. El problema venía que después no te quedaran bien, ¿vale? Bien, regímenes de IVA. Simplemente los nombro, pero cuando se hace la declaración del IVA, el sujeto pasivo o el contribuyente, en este caso sujeto pasivo, pues se puede acoger a tres tipos de regímenes de IVA. Normalmente todas las empresas están acogidas al régimen general, pero existen determinadas actividades de consumo como son los objetos de arte, las agencias de viajes que se pueden acoger a un régimen especial y después, tras la crisis del 2008, donde hubo muchos problemas de liquidez por parte de las empresas, pues se creó un nuevo régimen especial, que es el régimen especial del criterio de caja, ¿vale? Lo que sí vamos a nombrar que no siempre se paga el mismo porcentaje de IVA en todos los productos. Va a depender del producto o del servicio que vamos a comercializar o que vamos a consumir, pues en base a ese vamos a pagar un porcentaje de IVA u otro. De hecho, se dice que existen tres tipos de IVA. El tipo general, que es el 21%, que es el que todos solemos conocer, un tipo reducido del 10% y un tipo súper reducido del 4%. Disculparme que reconozco que no se ve bien la imagen o no se ve como a mí me gustaría, pero para que todos hagáis una idea, existen tres tipos de porcentajes de IVA, 21, 10 y 4, y claro, pues a priori todo el mundo diría, pues que apliquen el 4, que es inferior y por tanto los productos se encarecen menos. Sería lo ideal que el IVA, que es un producto que grava el consumo, cuanto más pequeño fuera, pues en teoría debería de
potenciar que se consumiera más, ¿vale? Pero eso va a depender del producto o el servicio, como digo, que estemos consumiendo en cada momento. De hecho, el 21%, que es el tipo general, pues es aquel que se suele aplicar a la ropa, a los vehículos, la gasolina, la electricidad, telefonía, servicios funerarios. El tipo reducido del 10% se suele aplicar a lo que es toda la hostelería, bares, restaurantes, transporte de viajeros. Cuando compramos una vivienda nueva, se aplica a lo que cuesta la casa el IVA del 10%, a todos los productos de farmacia. Y finalmente tenemos el tipo súper reducido del 4%, que es para los alimentos, para el pan, para los libros, los periódicos, las viviendas de protección oficial. La segunda vivienda, o una vivienda de segunda mano, mejor dicho, no lleva IVA, no lleva IVA, suele ser también una confusión típica. No lleva IVA porque no es vivienda nueva, como hemos visto aquí en este caso, es una vivienda de segunda mano, pero en lugar de IVA paga el ITP, el impuesto de transmisiones patrimoniales, ¿vale? Que aquí en Andalucía es el 8%. También existen actividades que no están sujetas o están exentas de pagar IVA o de declarar IVA. ¿Cuáles son? Pues son muchas, ¿no? Pero aquí he puesto quizá las más conocidas, por ejemplo, la enseñanza no lleva IVA, sea una enseñanza pública o una enseñanza privada, no se realizan facturas con IVA, obviamente. Todas las operaciones que hagamos con compañías de seguro, pólizas de viaje, de salud, del seguro del coche, de vida, no llevan IVA, ¿de acuerdo? El arrendamiento de las viviendas, yo tengo una segunda vivienda en el centro de una ciudad y lo que hago es que la alquilo, pues ese alquiler de la vivienda no lleva IVA, ¿de acuerdo? Hay que declararlo, pero no se tributa a través de IVA. Y bueno, por poner un ejemplo, aunque probablemente por la edad que tenéis muchos de vosotros ni siquiera lo habéis utilizado nunca y quizás, y no es muy descabellado decirlo, no lo utilicéis jamás, los sellos de correos, de la oficina de correos, que se ponen para las cartas físicas, pues tampoco llevan IVA, ¿vale? ¿Cómo se calcula el IVA? Pues como hemos dicho anteriormente, os puse el ejemplo del producto o el servicio que comercializaba yo en mi empresa por un importe de 1.000 euros, pues sobre esa base imponible se aplica el tipo impositivo, en este caso del 21%, aunque ya hemos visto que dependiendo del producto y servicio que se comercializa puede ser del 10 o del 4%, y se liquida, se le paga a Hacienda pues de una forma trimestral, es decir, cada 3 meses la empresa está obligada a presentar el modelo 303 ante Hacienda en el que declara todas sus ventas con IVA, todas sus compras con IVA y por diferencia se le paga a Hacienda la cantidad que corresponda, ¿de acuerdo? Y anualmente, aparte de hacer las 4 declaraciones trimestrales, 4 por 3, 12 meses, aparte de hacer las 4 declaraciones del modelo 303 una vez al año, antes del 30 de enero del año siguiente, pues se hace también un modelo informativo que es el 390, donde lo que se hace es resumir todo lo que has pagado anteriormente, pero por este no se tributa, simplemente es un modelo informativo, donde se paga es a través del modelo 303. Y bueno, ¿cómo sé si tengo que pagar IVA o no tengo que pagarlo? Pues vamos a verlo con un ejemplo, que como siempre digo es como mejor se ven las cosas. Y para eso tenemos que recordar un poco lo que veíamos en la unidad 4, donde hablábamos de secretaría, archivo y compraventa, ¿de acuerdo? Y en esa unidad, si hacéis un poco de memoria, veíamos todos aquellos documentos que se generan cuando se realiza una operación de compraventa, albaranes, pedidos y factura, ¿vale? Pues en esa factura es donde hay que anotar el importe del IVA correspondiente. Entonces vamos a imaginarnos que tenemos una empresa de aluminio, un taller de aluminio, de estos que nos montan los marcos de las ventanas, puertas, etcétera, y que se va a llamar Aluminio Jiménez SL, porque es el nombre que se me ha ocurrido cuando preparaba la presentación. Y entonces Aluminio Jiménez SL a todos sus clientes, donde vemos, pues le va a emitir una factura, aquí vemos el número de la factura, la fecha, reconozco también que no tiene la mejor calidad la imagen, disculparme, el número de factura, como digo, la fecha en la que se emite la factura,
aquí los datos de la empresa, de mi negocio, en este caso sería Aluminios Jiménez, con el CIF, etcétera, etcétera, y aquí para el cliente al cual le estoy vendiendo mi producto o prestando mi servicio, ¿de acuerdo? Con su DNI o su CIF, si es una sociedad también. Aquí se hace una descripción del concepto, con la cantidad del material suministrado, el importe y la suma total de todos esos importes. Esa suma total, en este caso aquí da 100 euros, ¿vale? Pues se le aplica el 21%, si es el tipo general al que hay que aplicarle, y eso supone 21 euros, que va a ser el total de la factura, los 100 de base imponible más los 21 de IVA, total factura 121 euros, que es lo que me tiene que pagar a mí mi cliente, ¿de acuerdo? Igualmente, esta factura la emitirá Aluminios Jiménez a todos sus clientes, pero Aluminios Jiménez, cuando compra material a sus proveedores, pues recibirá una factura que le emiten sus proveedores a él y que él tiene que pagar, ¿vale? Acordaros que en esa unidad hablábamos que cuando se realiza una venta, el IVA de la factura que nosotros emitimos se denomina IVA repercutido, porque yo se lo repercuto a mi cliente, y cuando realizamos una compra, el IVA que lleva la factura que me emite mi proveedor es un IVA soportado, porque lo tengo que pagar yo, lo voy a soportar yo, ¿de acuerdo? Pues al final de cada trimestre, durante los primeros 20 días del mes siguiente, Aluminios Jiménez tendrá que hacer la siguiente operación. Primer trimestre, que va, como sabemos, desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo del año X. Pues durante los 20 primeros días del mes de abril, Aluminios Jiménez tendrá que decirle a su contable o a la persona que lleve encargada de la administración: oye, súmame todos los IVAs repercutidos de todas las facturas que yo he emitido, que vamos a imaginar nos suman 5.000 euros, esos importes de los IVAs, no de la factura, no de la base imponible, sino el importe de los IVAs de la factura que yo he emitido. Le voy a restar el IVA soportado de todas las facturas que yo he pagado a mis proveedores, por ejemplo 3.800, y en este caso sale un resultado de declaración de 1.200 euros, que es 5.000 menos 3.800, 1.200 euros. Pues ese resultado de la declaración son 1.200 euros que Aluminios Jiménez le tiene que pagar a Hacienda antes de los 20 primeros días del mes siguiente. Esto no es que le cueste dinero a Aluminios Jiménez, no es que Aluminios Jiménez salga perdiendo por tener que pagar 1.200 euros, no, porque es que Aluminios Jiménez ha vendido 5.000 euros de IVA, ¿vale? Y acordaros que el IVA no supone un gasto para la empresa, porque la empresa simplemente es un mero recaudador de impuestos para Hacienda. Vendí 5.000 euros de IVA, pagué 3.800 euros de IVA, la diferencia 1.200 euros que se lo tengo que dar a Hacienda, ¿de acuerdo? En el segundo trimestre, que va desde el 1 de abril hasta el 30 de junio, durante los 20 primeros días de julio, hará la misma operación. Total del IVA repercutido en su factura, 1.000 euros. Total del IVA soportado en su factura, 3.200 euros. Fijaos que aquí pues, lo he intentado asemejar un poco a las circunstancias que estamos atravesando ahora. Cualquier empresario ahora, debido a las circunstancias extraordinarias del COVID-19, probablemente no tenga el negocio abierto, o si lo tiene abierto está vendiendo menos porque hay menor consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues por tanto solo ha podido vender 1.000 euros de IVA y sin embargo ha tenido que soportar muchos gastos hasta el punto de unos 3.200 euros. Por tanto, el resultado de la declaración le sale negativo. Vendo menos de lo que compro o de lo que soporto, me sale una declaración de menos 2.200 euros. IVA que yo le solicito a Hacienda que me lo devuelva, o que lo voy a dejar ahí reservado para irlo compensando con los siguientes trimestres. Y en los siguientes trimestres, en el tercero y en el cuarto, voy a hacer la misma operativa. Voy a sumar el IVA repercutido, le voy a restar el IVA soportado y en base a que salga positivo o negativo, se lo pago a Hacienda o le pido la devolución o compensación. Y vuelvo a repetir que es muy importante, las empresas, los empresarios no se quedan con el IVA que le aplican a sus productos o servicios, ¿de acuerdo? No ganan más por aplicar IVA, son meros recaudadores. El que paga el IVA finalmente es el consumidor final, eres tú, que estás consumiendo un producto en el cual te han aplicado un IVA y tú con ese IVA, como no eres empresario, no te lo puedes deducir. Entonces tú
consumidor final si eres el que realmente estás pagando ese IVA, como veíamos al principio de este epígrafe. Y nada más. Aquí acaba la unidad 8. Espero que os haya gustado. Cualquier duda, sabéis que me la podéis enviar al correo electrónico. Intentaré responderos a la mayor brevedad. Espero que os sea de utilidad. Muchas gracias y hasta la próxima.